Y mire, vamos a tener aquí, lo tenemos en piso, a un personaje que lo va a apasionar a usted. Es mucho mejor que él cuente quién es a que yo cuente. Solo le podría decir que el hombre de profesión es criminólogo, pero no lo hemos traído por esa especialidad. Viene de Holanda. Y usted dice, holandés, sí. ¿Y qué hace la Argentina? Bueno, le vamos a preguntar al señor Wilhelm Hahn. Bienvenido a Radio High, ¿cómo le va? Muchas gracias, un honor para mí la invitación. Me gustaría mucho de hablar un poco sobre este trabajo que inició acá en Buenos Aires, sobre un relato, una historia del Holocausto. Bueno, yo dije, empezó en Buenos Aires, acá temas de crímenes tenemos muchos, por ahí vino. Vamos a empezar por el inicio siempre. ¿Cómo llegó a la Argentina antes de hablar de específicamente su investigación? Sí, la primera vez en 1999 como turista de tango. Quise conocer las milongas, las solones de tango. Bailaba unos años de tango y con amigos, profesores, fuimos a conocer cómo se baila el tango en Buenos Aires. Y después, cada año, un poquito más, hasta en los últimos 10 años, me quedo casi más o menos 4 meses por año. Opa. 99 comienza su primer viaje a la Argentina porque ya en Holanda había conocido el tango. Sí. También en Holanda es conocido y algunos se entusiasman. Sí, mis maestros eran refugiados de la dictadura que por casualidad, por el cruce rojo, llegaron a Holanda y después de algunos años empezaron a enseñar tango en Ámsterdam. Ajá, y por esas cosas usted se encontró con ellos y dijo, wow, esto es interesante, Realmente es lindo. mi mujer. ¿A su mujer? Y ella me regalaba 10 clases de tango. Su mujer quería entusiasmarlo, lo mandó a bailar tango. Sí, sí. Y sí. parece que se entusiasmó bastante. Sí, bastante, sí. Bastante como para, desde el año 99, estar aquí y ahora cada vez más. Acá estoy y 4 meses y 4 veces por lo menos por semana bailo tango acá. Ajá. Ahí ya están impresionados del otro lado. Mira, ¿y cuando usted llegó acá hablaba español? No, aprendí en los años, yendo acá, cada año un poco más, y no me gusta hablar siempre de dónde eres, cuánto tiempo te quedas, etc. Es aburrido, ¿no? Y entonces para hablar un poco mejor estudié, traducir letras de tango, para conocer el tango, pero también practicar el idioma y con los años... ¿Tradujo del español al holandés? Sí. Ajá. Con lo cual hoy hay unas cuantas letras de tango que los holandeses pueden acceder. ¿Y qué fue lo que lo motivó? ¿Qué es lo que el tango le produjo como para que esta pasión se hiciera tan importante? Sí. La música de tango tiene algo que me llega profundamente. En mi juventud tocaba violín, quizás hay lindos violines en las orquestas de tango muy profesionales de entonces, quizás, pero es también el abrazo, es algo que no conocemos y es muy lindo de compartir la música tan intenso con una persona, a veces una persona totalmente desconocida. Es una pasión. Sí, sí, ¿no? Es un baile muy sensual, Sí. con una música Sí, muy fuerte. sí. Y a partir de eso, porque claro, se apasiona por el tango, viene a bailar el tango, viene a conocer el mundo, yo diría, el tango, porque el tango es como todo, es también una expresión cultural
de un lugar del mundo con sus características. Digo, Sí, pero a los argentinos, los porteños, les gusta decir el tango es nuestro, ¿no? Es muy importante. Pero realmente... a los argentinos nos gusta decir que todo es nuestro, no. ¿no? El fútbol es Sí, nuestro, sí, el dulce de leche, el Papa. todo, todo, todo. Sí, sí. El Papa. Pero la historia del tango es otra cosa. Uh-huh. En los años 20, 30, el tango en Argentina no era algo de clase muy baja. Uh-huh. Pero en París el tango subió Ajá. como algo de la moda y después Si se volvió. puso de moda en París, entonces nuestro. Sí. Era Sí, como sí, usted sí, dice sí, bien en los 20, era un baile, acá se denominaba prostibulario casi, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Y en París subió la clase de gente que bailaban tango. Uh-huh. Y ahora acercámonos al tema porque no solamente en París, pero también en Berlín y Uh-huh. también en Polonia, Ucrania, se bailaba tango, se escuchaba tango, había orquestas de tango con músicos profesionales y casi todos los músicos que tocaban tango en Varsovia eran judíos. Uh-huh. Bien, usted dijo nos vamos a acercar al tema y claro que sí, porque lo he leído, acá tuvimos ciclos de tango y los tangos y los judíos es un tema que hemos disfrutado y conocido, pero también se construyó un relato de alguna manera que está entre lo histórico y lo ficcional, de que justamente en los momentos de la Segunda Guerra Mundial y que, bueno, en los campos de concentración se tocaba el famoso tango de la muerte, que era una plegaria para cuando los judíos iban a las cámaras de gases, iban a ser matados. Y eso usted lo ha estudiado en profundidad porque se ha dedicado a este tema. Y la pregunta previa es, ¿por qué se motivó a estudiar este aspecto en particular? Sí, en la criminología me interesaba en los últimos 5 años cada vez más los crímenes internacionales. Y los crímenes internacionales son delitos de guerra, genocidio, ¿cómo se llama? De derechos humanos. Uh-huh. Crímenes Sí, contra de los derechos. lesa humanidad. Lesa humanidad. Y cuando encontré, por casualidad, acá, en un libro sobre el Holocausto de Daniel Mushin, por casualidad leí música... Daniel Mushnik. Mushnik. Sí. Sí, perdón. Que paz Sí. descanse. Sí. Lo recordamos mucho, Daniel. Sí. Y por casualidad leí una línea, una sentencia, una frase, se tocaba un tango de la muerte plegaria en el campo de concentración de Buchenwald. Uh-huh. Y pensaba, no puede ser, estamos bailando este tema delicada en la milonga, que es una música históricamente contagiada. Uh-huh. No puedo creer, pero una búsqueda en internet me produce sí, una avalancha de relatos sobre este de tango de la muerte. Uh-huh. Y pensaba que es quizás una historia inventada, algo, ¿no?, de ficción, Uh-huh. hasta que descubrí que en el Tribunal Internacional Militar en Nuremberg, el fiscal soviético contaba sobre este tango de muerte y mostró a los jueces
una foto de una orquesta de prisioneros en un campo en Ucrania, en la ciudad de Lviv, que se llama Janovska. La orquesta de prisioneros tocaban el tango de la muerte. En este momento el tanguero se cambió en el criminólogo y no era mi interés particular por el tango, pero mi interés profesional para este relato sobre música en los campos de concentración. Bien, justamente después de escuchar este tango, ¿qué es cuál el que vamos a escuchar, Wilhelm? Encontraba To Ostatnia Niedziela, es en polaco. Polaco. Se llama El último domingo, pero en la versión en yiddish se llama Última Sabbat. Oh, nosotros lo vamos a escuchar en polaco. Escuchamos un poquito y después seguimos con esta historia personal, apasionante, pero que tiene que ver con su pasión por el tango y su expertise como criminólogo, investigando también este hecho histórico terrible que fue la Shoah y cómo el tango, la música, de alguna manera ahí estuvo presente o no, cosa que vamos a escuchar después de esta pieza. Este último domingo, este tango, pero claro, es una versión muy nueva, muy moderna, en castellano, originariamente en polaco, y nos decía Wilhelm, bueno, los judíos lo cantaban en yiddish como el último Shabbat, y la pregunta si eso se cantaba cuando los judíos en los campos iban a recibir la muerte en las cámaras de gas. Hay sobre esto, como usted dijo, información, pero investigó mucho. ¿Qué nos cuenta? Sí, pero realmente es una pregunta complicada. A ver, la gente cantaba tango y una sobreviviente contaba a un investigador después de la guerra que ella contaba el tango plegaria, no nombrado plegaria, pero cantaba un tango con nuevo texto, nuevas palabras, y es muy difícil a escuchar, porque la letra es prepárate para morir, ¿no? Es muy profundo. Un coleccionista de canciones de prisioneros en los campos pensaba que por eso plegaria era el tango de la muerte, porque en la letra se dice escucho o se toca, se sueña el tango de la muerte. Yo creo que quiere decir que la persona en esta letra está escuchando a un tango de la muerte. Bueno, la orquesta existió. Una orquesta de más o menos 40 músicos de Lviv. Había conservatorio en Lviv, orquesta, ópera, todo. Es una ciudad culto. Que eran prisioneros y que tocaban. Tocar en los campos, muchos campos tenían una orquesta. Primero los campos de concentración con prisioneros políticos, comunistas, estaban invitados o animados por los nazis de hacer algo cultural, ¿no? Como tocar música. Después los jefes de los campos pensaban que da prestigio al campo de tener una orquesta. Orquesta, teatro, sí. Toda
la vida supuestamente cultural que había Sí, en el horror. sí. Pero después en los campos de exterminio había poco posibilidades. Quizás hay una orquesta de 3, 4, 5 personas que tocaban. Entonces esta orquesta en Janovska, en Ucrania, en Lviv, es excepcional. Es de, del número de músicos y de calidad solamente comparable con la orquesta de Auschwitz. En Auschwitz había 2 orquestas, una de Auschwitz, Auschwitz Campo Central y Auschwitz-Birkenau, otra orquesta, y también una orquesta de mujeres que es muy famosa de las mujeres en Birkenau. Bueno, última etapa, la orquesta de los prisioneros en Janovska tocaban música, tocaban tangos y sobrevivientes hablaban sobre este tango y han reconocido el tema por un papel escrito un poquito de música, pero también por relatos de sobrevivientes, algunos medio ficcional, otros más factual. Precisos. ¿Sí? Y por eso todos los datos, la conclusión es que es mucho más probable que esta orquesta que existió tocaba este tango polaco Jurio en el campo en Ucrania. Bien, ahora tengo que aprovechar los pocos minutitos que nos quedan para hablar con el criminólogo. ¿Cómo es posible que frente a el horror, usted dijo los jerarcas que estaban a cargo de los campos, quisieran que hubiera una orquesta, música, mientras en paralelo estaban asesinando masivamente gente? ¿Cómo es que estos criminales tenían esa particularidad de poder escuchar música mientras estaban matando a personas? Sí. En general, le gusta a la gente de creer que la música en los campos ofreció coraje, esperanza, una onda positiva a los prisioneros. Y a veces puede ser que habían de esta manera. Pero realmente, y este es un tema criminológico, la música era integrada como modus operandi en el genocidio del Holocausto. Por ejemplo, la música muy importante era música para marchar, y los prisioneros en la mañana y después en la noche estaban marchados con esta música cada día, 2 veces, con música de marcha que tocaba la orquesta. También para divertir a los nazis, pero también para confundir a la gente que llegaron por tren o otra manera en el campo, confundirlos que cuando tocaba música linda no puede ser tan terrible, ¿no? Para calmar a la gente. También tocaban música como una ceremonia de deshumanización, de humillar, por ejemplo, a un prisionero que escapó, pero sin éxito, y está ejecutado frente a los otros prisioneros y tocaban una música para la ejecución. Bueno, esta orquesta
hay 3 fotos de esta orquesta del campo Janowska. Todos los músicos estaban ejecutados por los nazis al término del campo. Nadie sobrevivió. Sabemos los nombres de algunos famosos, como el dirigente, el primer violinista, pero también faltan los nombres todavía de muchos de estos músicos. Y me importa cuando miramos al foto en las caras de estos músicos, quiero saber quién eran. Y por eso cada año en mi país, el 4 de mayo, cuando tenemos ceremonias de memoria, yo hablo sobre estos músicos y con ellos todos los desconocidos víctimas del Holocausto. Bien, vamos a ir al panorama de noticias. Yo voy a pedirle acá al señor Wilhelm que se quede unos minutitos más con nosotros porque, claro, seguramente usted también tiene preguntas de esto que, como él viene relatando, es un episodio tan traumático de la historia del pueblo judío y la humanidad y que tiene además esta particularidad del tango en los guetos. Un holandés que llegó en el año 99 a la Argentina para bailar tango porque le había llegado el tango en Holanda y de alguna manera quiso venir a recorrer y se ha enamorado tanto que ahora ya no solo viene, se queda 4 meses muchas veces, es un especialista y que además de eso, como es criminólogo, empezó a investigar sobre esto que hace también al tango y los judíos y específicamente en la época terrible de la Shoah. De hecho tiene un libro que se llama en inglés Tango of Death, Tango de la Muerte, y que habla justamente de, bueno, las leyendas y el tango en la época de la Shoah, así que este libro ya está, lo ha investigado. ¿Cuánto tiempo llevó Wilhelm de trabajo y de investigación el libro? 4 años de investigación y 1 año de escribir, editar, buscar un editorial, etc. 5 años en total. Bueno, para un criminólogo fue una investigación importante. Digo, ¿En serio? Sí. Sí, sí, muy seria y el libro está hoy publicado en inglés. Sí. Está en inglés. Y disponible para aquellos que lo quieran. Yo estoy viendo, acá hay información donde uno lo puede ir a buscar. Es más que interesante. Y mire, tengo muchos mensajes de oyentes que quiero por lo menos compartirle acá. Marina dice, bueno, qué interesante la nota a mí que el señor debería ir al Museo de la Shoah de Buenos Aires. Me imagino que ya habrá ido. Estuvo ahí, ¿no? Jackie Ceballos que dice, qué interesante experiencia de vida y cómo a través del arte, la música y la particularidad del tango va entrelazando nuestras distintas culturas, una mirada distinta en torno a la música sobre la Shoah, nos dice Jackie. Bueno, acá Raúl también que nos habla y nos dice, no, acá nos manda la primera página del diario en Dinamarca que explica cómo se derrumba la democracia en Israel. Bueno, distintos temas, Liliana que también está muy interesada por lo que está acá Wilhelm contando. Entonces el libro ya está disponible para aquellos que quieran poder acceder a él, está en inglés y la intención es poder traducirlo al español. Me gustaría, pero hablé con el presidente de la Academia de Tango en Argentina, Gabriel Soria, y él me dijo que los editoriales en Argentina no están muy interesadas en libros sobre el tango, pero quizás hay un editorial de estudios judíos, como este
es un editorial de filosofía, Ujú. de ciencias históricas, de estudios judíos, que se puede interesar, porque desafortunadamente este libro es bastante caro, es producido en los Estados Unidos Ujú. y me gustaría una edición Una un poco edición más accesible a la gente. al público latinoamericano y argentino en particular. Sí, este van a comprar las bibliotecas en el mundo. El primero era el Biblioteca del Congreso en Estados Unidos, Sí, en Washington. oh, qué Sí. bien. Veo el precio, al final está así. Es un libro importante. Es importante por la cantidad de texto, de fotografías. ¿Qué lo hizo tan...? Porque veo el costo, dice en euros, 103 euros. No es poco en términos No, del no. valor de un libro. Mm, ¿Tiene que ver con eso? ¿Tiene que ver con la edición? sí, es un editorial que produce para las bibliotecas en el Ajá. mundo. Para los grandes Sí, bibliotecas, sí, para las sí. grandes bibliotecas en el mundo. Y para cuando van a traducir, un otro editorial puede ofrecer un libro precio más accesible. Bien. Para cerrar y agradecerle mucho por habernos acercado a Radio High y contarnos esta historia que para muchos es conocida, para otros desconocida, que tiene algo de leyenda, algo de cierto, histórico, y me parece que ahí hay un aspecto que valdría la pena que usted mencione en esta conjunción de investigador, de criminología y en este caso de crímenes de lesa humanidad y como apasionado del tango. Eh, ¿Cuál sería esa síntesis para usted entre ambas disciplinas? No entendí ¿Cuál es la síntesis síntesis? de... Ambas disciplinas, como criminólogo y como amante del tango. ¿Dónde se encuentra en el Holocausto justamente ambas cosas? Mi motivación es que la gente de la próxima generación entienden también este aspecto del genocidio, del holocausto, que la linda música de tango, pero también la música clásica, etcétera, que tocaban en los campos, no era para divertir a los prisioneros o darles confianza, esperanza, etcétera, pero mucho más perverso era un elemento importante del sistema, del modus operandi del genocidio, algo terrible. Y con toda la propaganda, este era el punto central del fiscal soviética en el tribunal de Nuremberg, de mostrar con este relato la perversidad de los nazis, ¿no? En el contexto de todos los campos, de todo, el exterminio y todo, pero un aspecto, un elemento perverso de su método. Este es realmente el síntesis. Qué importante. Y ahora sí, para cerrar, siempre hay una más. Usted viene de Europa, de Holanda. Entiendo, por su apellido, no quise preguntar, pero usted no es judío. No, No es judío. no. Es un interés de científico, de investigador, pero también una compasión con las víctimas de crímenes de hoy, de lesa humanidad, de genocidio, pero también en la historia, y la motivación de enseñar, de educar, de transmitir de lo que pasó a las nuevas Y generaciones. usted se adelantó a mi pregunta. Sí, ¿Aprendimos algo?
aprendimos. Si la humanidad aprendió algo, sobre todo mirando a Europa hoy. Es mi esperanza, pero vivimos en una época muy dura y muy complicada sorprendes Sorpresas. que hace 5 años no pude imaginar, de la pandemia, de la guerra. No, es complicado, es pesado. Señores, lo hemos escuchado, el señor Willem de Haan, holandés, que llegó aquí por su pasión del tango y que encontró en esa pasión, en el tango también, algo de la perversidad humana cuando lo ha utilizado la música y el tango en particular para crímenes de lesa humanidad como fue durante la Shoah. Gracias por haber venido. Muchas gracias a vos por la invitación, Miguel. Es un honor para mí de poder hablar un poco sobre este tema que me importa tanto y muchas gracias. Seguimos un poquito de música, charlamos con Dani unos minutitos y ya se viene el coffee break.